generación cantaremos, sí Señor, y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos, y los hijos de los hijos, su poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. Y los hijos de los hijos, su poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. Vamos a decir todos, proclamaré, a ver todos, me cubriré de tu gran amor. Vamos iglesia, de generación a generación cantaremos. Una vez más decimos, y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. Una vez más, y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. Amén, sí Señor. Cantaremos, Señor, de tu amor. Proclamaremos, Señor. No encubriremos de tu amor, Jesús. Te adoramos. Sí, Jesús. Proclamaremos tus maravillas, Rey. Te adoramos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta tarde? Amén. Sí, Jesús. Te exaltamos, Rey. Aleluya. Tú eres santo, eres digno de toda gloria. Amén. Sí, Jesús. Dar un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque grandes son sus maravillas todos los días. Oh sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, Rey. Tú eres grande, Señor. Tú eres el gozo de nuestro corazón, Señor. Tú eres nuestro gozo, Padre. Oh sí, Señor, te amamos, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte, Señor. Decirte que te amamos, Señor. Expresarte con nuestro corazón, con nuestros labios en esta tarde, Señor. Recibe, Señor, la adoración, Señor. Recibe la alabanza en esta tarde a ti, en esta tarde noche, Señor. Estamos aquí para adorarte, Señor. Oh Jesús, queremos de ti, Señor, en esta tarde. Que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor. Oh Señor, donde estamos, aquí en este lugar, en nuestras casas, Señor. Oh Jesús, te amamos, Rey. Queremos decirte, Señor, en esta tarde que te amamos. Sí, Señor. Vamos a decirle todos juntos en esta tarde que tú eres, Señor, lo más importante para nosotros, Señor. Sí, Jesús. Cristo, te amo, fortaleza mía, nadie me ama como tú. Sí, Señor, mi vida traigo rendida, quiero darte todo, como me lo has dado tú. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida
melodía, la melodía. Sí, Señor, que te gusta escuchar a cada instante y a cada instante en mi caminar. Cada momento al pasar, haz de mi vida, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar, que te gusta escuchar. Sí, Señor. Queremos, Señor, que nuestra vida sea una melodía para ti, Señor. Que te gusta escuchar, Señor. Padre, que nuestra vida sea agradable delante de tus ojos, Señor. Endereza, Señor, nuestros pasos. Examina, oh Jehová, mi corazón. Y dime si hay en mi camino, Señor, que no te agrada, Señor. Oh Jesús, míranos, Señor, en esta tarde, Padre. Queremos adorarte a ti, Señor, por quien tú eres, Padre, por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh Señor, queremos adorarte, Señor. Bendito eres tú, Señor. Tú eres el que nos sana, Señor. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias, las dolencias del alma, las enfermedades, Señor. Eres tú. Tú eres el que obra, Señor, el que nos rescatas del hoyo, Señor, nuestras vidas, el que nos corona de favores y misericordias. Eres tú, Señor, por eso te adoramos, por eso te exaltamos, Señor. Tú eres grande, tú eres bueno, Señor. Te adoramos, Jesús. Queremos cantarte este salmo en esta tarde a ti y decirte: bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová tu Dios. No te olvides todo lo que ha hecho en ti. Él es tu ayuda en la necesidad. Su misericordia siempre permanecerá. Una vez más, bendice. Bendice alma mía a Jehová tu Dios. Y no te olvides todo lo que ha hecho en ti. Él es tu ayuda en la necesidad. Su misericordia siempre permanecerá. Él es quien te llena de favores. Y cada día a tu lado siempre está. Alaba y canta, adora.
dejará. Él es quien te llena de favores. Oh sí, Señor. Y cada día a tu lado siempre está. Alaba y canta, adora a Jehová, pues Él te cuida, nunca te dejará. Sí, Señor. Bendice, alma mía, Jehová. No te olvides de sus beneficios. Aunque estés pasando pruebas, dificultades, bendice, alma mía, Jehová. Oh sí, Jesús. Bendice, alma mía, bendiga todo mi ser, su santo nombre, por siempre adoraré. Él es tu ayuda. Él es tu ayuda en la necesidad. Su misericordia siempre permanecerá. Él es quien te llena de favores. Cada día a tu lado siempre está. Oh sí, Señor, alaba y canta, adora a Jehová. Él te cuida, pues Él te cuida, nunca te dejará. Sí, Señor. Él es quien te llena de favores. Sí, Señor. Y cada día a tu lado siempre está. Alaba, alaba y canta, adora a Jehová, pues Él te cuida. Te dejará. Nunca te dejará. Sí, Señor, a tu lado está. Nunca te dejará. Él está contigo. Él está contigo. Nunca te dejará. Oh sí, Señor. Él es quien te llena de favores, el que sacia de bien tu boca, el que renueva tus fuerzas. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia a los que le temen. Oh sí, Señor, te adoramos, Señor. Tú no nos has pagado, Señor, como merecíamos, Señor. Tú eres misericordioso, Señor. Tu gracia nos ha alcanzado, Señor.
Tu gracia nos ha alcanzado, Padre. Tú has perdonado nuestras iniquidades, Señor. Somos libres para adorarte, Señor. Somos libres para glorificar tu nombre, Señor. Para proclamar tus verdades, Señor. Para proclamar a aquellos que se pierden, Señor. Oh sí, Jesús. Queremos proclamar tu palabra, Señor. Sí, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Nunca te dejará. Nunca te dejará. Escucha, iglesia, nunca te dejará. Él es fiel. Él es fiel, tú eres fiel, mi Señor. Tú eres fiel, tú eres fiel. Gloria a ti, mi Señor. Sí, Señor, te adoramos, Rey. Oh, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Rey. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Creemos y confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en ti, Señor. Pase lo que pase, Señor. Tú nos llenas de gozo, de alegría, Señor. No hay nada, Señor, que pueda llenarnos como tú, Señor. No hay nada que pueda satisfacer nuestras vidas, Señor. Solo tu presencia, Señor. Solo tu presencia, Señor, es la que satisface al hombre, Señor. Solo tu presencia es la que sacia el hambre y la sed del hombre. Solo tu presencia, Señor. Tu presencia. Solo tu amor, tu gracia, Señor, es quien hace la obra, Señor. Solo tu palabra, Señor, es la que nos alimenta, Señor. Solo tu palabra, Jesús. Oh, sí, Señor. Te adoramos, Señor. Eres digno de gloria, Jesús. Nunca te dejará. Créelo, iglesia. Nunca te dejará. Bajo sus alas seguro estás. Bajo sus alas seguro estás. Santo, santo, dile santo, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile santo, santo, tú eres santo, Señor Jesús, glorioso Dios. Tú eres, Señor, el que nos corona de favores, Señor. Tú eres nuestro amigo, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Redentor, Señor. Te amamos, Rey. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Dale un fuerte aplauso. Te amamos, Rey. Te amamos. Te exaltamos a ti en esta tarde, Señor. Tú eres bueno, Padre. Eres digno de toda gloria, honra, alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la gratitud a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Tomamos un momentito el asiento.
Gloria a Dios. Quería leer con ustedes un versículo que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esta exhortación, sí, es para justamente, ¿no? Vivimos en un tiempo que cuánta desviación hay de su palabra, cuánta mala enseñanza que hay, ¿no? Que muchas veces cambian la verdad de Dios por filosofías humanas, por pensamientos. Pero Dios dice que tengamos cuidado de nosotros mismos, que nosotros mismos también podamos ser engañados. Dice, y de la doctrina, ¿qué es lo que estamos enseñando? Que no seamos engañados, ¿no? Por aquellos que nos enseñan, por aquellos que nos entregan la palabra, por aquellos que escuchamos, ¿no? En las redes, porque ahora tanta información hay, tanta palabra, y que cuando uno realmente conoce la verdad de Dios y la vive, no vamos a ser engañados. Vivamos en el Espíritu de Dios. Bueno, con esta palabra quiero darle gracias a Dios por estar aquí nuevamente con ustedes en Buenos Aires. Estuvimos en Salta con mi esposo, visitando allí y plantando una iglesia, como diría, ¿no? Realmente estamos muy sorprendidos. Y justamente esta palabra es la que estaba sucediendo allí en Salta. Estaban siendo engañados. Ya mi marido va a hablar un poco más. Pero qué alegría es saber que dice que los suyos no se van a perder. Dios a los suyos los rescata de aquel que está mal enseñando, de los lobos rapaces, de los engañadores. Dios a los suyos los guarda y los rescata y hace que sigan prosperando en su obra, que sigan multiplicándose, porque es su iglesia, no es la nuestra ni de otro pastor, no, es la iglesia de Cristo. Y su iglesia, dice, no va a perecer. Así que bueno, con esta palabra yo le doy tantas gracias a Dios por los hermanos allí que hemos conocido. Y bueno, es una carga también para orar por ellos. Porque, bueno, o sea, Dios va a seguir añadiendo en ese lugar los que han de ser salvos. Así que bueno, les pido que oremos, que los tengamos en oración. Salta, y después justo unos días antes se sumó Jujuy, y Dios va a seguir añadiendo, ¿sí? Así que bueno, que realmente sea Él el que engrandezca su obra y que multiplique y glorifique su nombre en ese lugar. Así que bueno, gracias también por ustedes, por estar también aquí atendiendo la obra y bueno, cada parte sabíamos que estaba cubierta porque bueno, Dios está acompañándolos. Así que les agradezco y los bendecimos. Así como estamos, vamos a orar un ratito, así encomendamos también las ofrendas, bendecimos, ¿sí? Te damos gracias, Padre del cielo, Padre amoroso, gracias por este privilegio de estar una vez más en tu presencia. Señor, porque es allí donde encontramos paz, seguridad. Señor, es en tu presencia donde encontramos vida. Padre, te alabamos porque tú estás en la alabanza de los santos. Tú estás en aquellos que te buscan, Señor, y te buscamos a ti en este lugar, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor, para que traiga vida a nuestros corazones. Señor, te alabamos y te glorificamos porque tú eres el Dios de toda gracia. Tú eres el Dios de dioses y Señor de señores. Tú eres nuestro Dios a quien servimos, Padre. Por eso te pido que cada uno de este lugar y aún aquellos que nos escuchan, Señor, que puedan ser bendecidos por ti, puedan ser alcanzados por tu presencia, Señor, por tu poder sobrenatural, trayendo libertad, Señor, libertad de toda esclavitud de pecado, Señor, libertad, Padre, de todo pensamiento que no viene de ti, Señor, todo espíritu contrario a tu presencia, a tu Santo Espíritu, sean libres en el nombre poderoso de Jesús.
Padre del cielo, libera las mentes de todo pecado, Señor, de toda atadura, Padre, en el nombre de Jesús, trae libertad. Trae libertad, Señor. Tú eres esa paz que el mundo necesita, esa paz que el mundo no la da. Trae libertad, Señor. Oh, Padre, sana los corazones. Padre, trae conciencia de pecado, de justicia y de juicio en cada corazón. Trae libertad, sanidad. Y venga salvación, Señor, a aquellos que aún no te conocen, Padre. Bendice, Señor, cada lugar, cada persona. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice cada hogar también aquí representado. Señor, que tú bendigas a aquellos que con un corazón sincero te dan a ti, Señor, de todo lo que tú nos das. Bendice y multiplica, Señor, los diezmos, las ofrendas, y que pueda ser usada sabiamente para ti. Multiplica, Señor, a cada uno, Padre, de acuerdo, Señor, a la abundancia que viene de ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén, Padre. Amén. Sí, los hermanos encargados pueden pasar mientras viene el pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, ¿verdad? Estén ustedes todos bien y agradecido al Señor por este privilegio que nos brinda de poder estar aquí en su casa, adorando y exaltando el bendito nombre del Señor. Es un motivo de agradecimiento y aún también de poder así participar de esta hermosa reunión, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto, alegres de poder ya estar en casa, ¿sí?, y retomar nuestras actividades. Saben, ha sido un tiempo muy preciado el que hemos tenido allí en Salta, juntamente a los hermanos, y cada uno de ellos les han enviado sus respectivos saludos a cada uno de ustedes, desde Salta capital, aún también Rosario de Lerma, es una localidad aproximadamente a los 35 o 40 kilómetros distante, y también Jujuy, la provincia de Jujuy, donde hemos podido estar allí compartiendo junto con el hermano Coria. Todos ellos han enviado sus respectivos saludos y nosotros desde aquí, así por internet también, le enviamos sus saludos, los saludos a todos ellos. Hay una hermosa congregación allí y realmente también son parte de Casa de Oración, de la cual participan activamente del ministerio, ¿no?, del pastor Chuy Olivares. A todos ellos les enviamos nuestros afectuosos saludos con la gracia y el amor de Jesucristo. Saben, meditaba días atrás acerca del gran desafío que nosotros tenemos como hijos de Dios y como iglesia del Señor. En estos tiempos tan complicados, difíciles que nos toca vivir, pero el mensaje del Señor todavía debe ser entregado y, por supuesto, el gran mandato del Señor de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no?, de ir y aún también de hacer discípulos y que enseñemos la palabra bendita del Señor a todas las naciones, ¿no? Entonces, teniendo esta premisa, ¿no?, nosotros sabemos que en esta actitud como hijos de Dios tenemos que presentar el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias a todo aquel que en él cree. Y hay tanta hambre de la palabra de Dios, tanta hambre, que a veces estamos tan encerrados en nosotros mismos que no nos damos cuenta que hay otros que sí desean conocer, ¿verdad? Entonces, abramos nuestros ojos, queridos, y coloquémonos en el lugar que nos compete y hagamos nuestra tarea como Iglesia del Señor de extender el verdadero Evangelio de Jesucristo a las naciones. Amén.
Esa debe ser nuestra mayor motivación en Cristo. Bien, sin más, yo le invito a que usted pueda abrir su Biblia en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, vamos a dar lectura. El título de este mensaje se llama Simonía. Y Hechos capítulo 8, versículo 14, leeremos en una lectura correlativa. Mantenga su Biblia abierta para que juntos podamos nosotros indagar. Hechos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. El poder de la palabra predicada, donde a través de los tiempos el Señor, caminando sobre la tierra y aún instando a los discípulos, pudieran extender el Evangelio de Jesucristo. En medio de una gran persecución sobre la iglesia, fueron dispersos en diferentes lugares. Comenzó la persecución y más que podríamos decir, una política planificada, fue la razón para que el primer impulso misionero real sea la extensión de la iglesia hacia los diferentes lugares. Y los que dice la palabra que los que fueron esparcidos anunciaron la palabra. Primeramente judíos y luego también a diferentes lugares. Dentro de estas personas dispersas se encontraba Felipe. Y Felipe dice que predica en Samaria, de cierta casualidad él se encuentra allí, como nos dice en el Evangelio de según San Juan, en una paréntesis. Los judíos, dice, no tenían trato absolutamente con los samaritanos, Cuando leemos allí en San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 6, la mujer samaritana y Jesús, ¿verdad? La mujer samaritana, ¿qué es lo que le dice? ¿Cómo? Dice, tú siendo judío, me pides a mí de beber, yo que soy samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Era poco común que una mujer fuera sola a un pozo. Puede haber sido que esta mujer también se la consideraba como marginada, una marginada social. El apóstol Juan agrega quizás algún detalle. Dice que allí los discípulos estaban aún también ausentes, o sea, acompañaban a Jesús camino a Samaria, pero en ese momento estaban ausentes.
Y más que decir, cuando Jesús se acerca a esa mujer solo, ¿no? Llamaba mucho la atención el diálogo de Jesús y la mujer. Pero permítanme en esta tarde, casi noche, en primer lugar, reconstruir algunas de las escenas de este incidente, ¿verdad? Entre los tiempos de Jesús, Palestina, ¿no? El país estaba, podríamos decir, dividido, ¿no? En tres sectores. Se encontraba el norte, el sur y la parte media, ¿no? Al norte se encontraba Galilea y al sur estaba Judasa, ¿no? Y en medio se encontraba Samaria. Tenga presente esta idea, ¿no? Jesús, por supuesto, no quería en esta etapa de su ministerio, ¿no?, involucrarse con las ciertas discusiones que estaban allí presentes acerca del bautismo y de la doctrina, y por eso decidió él marcharse de Judasa por un tiempo y allegarse y pasar a Galilea, ¿no? Pero debía buscar el camino más corto, ¿no?, desde Judasa a Galilea, y por supuesto el camino más corto era Samaria. Se podía hacer aproximadamente en 3 días, pero estaba allí presente esta enemistad, que era una enemistad secular entre los judíos y los samaritanos. Y esto hacía que fuera más corriente seguir la ruta más alternativa, ¿no? Aunque era doblemente más larga, había que cruzar el Jordán, subir más al norte de la ciudad y por lo tanto acceder por la parte oriental y luego nuevamente volver a cruzar el Jordán otra vez a la altura de Galilea. Doble tarea para Jesús para llegar al sector de Galilea. Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús elige la ruta más corta, que era a través de Samaria, para ir así a Galilea. Posiblemente no solo también para ganar tiempo, sino también para cumplir con la parte de la comisión que él tenía presente. Y el camino, por supuesto, pasaba por un pueblo que se llamaba Sicar, y a corta distancia de allí había una cierta bifurcación, ¿no?, en la carretera que era hacia el lado de Samaria. Y en esta bifurcación, como podríamos decir, cuando uno va al partido de la costa, ¿verdad?, y uno va a San Clemente y el otro va a Mar del Plata. Y en esa bifurcación se encontraba allí el famoso pozo de Jacob. ¿Cuánto han escuchado del pozo de Jacob, verdad? Cuántas canciones hermosas que cantamos acerca del pozo de Jacob. Por supuesto, esta era una zona completamente llena de recuerdos históricos, ¿no? Allí estaba la parcela que había comprado Jacob. En el libro de Génesis podemos encontrar, ¿no?, ese relato tan importante. Jacob allí también, ya en su lecho de muerte, le había dado el legado de ese terreno, ¿no?, a José. Y cuando José murió, ¿no?, en Egipto, llevaron su cuerpo aún también a enterrar en ese lugar, en ese mismo lugar. Un lugar lleno de recuerdos históricos, una zona llena de riquezas. Y allí había muchos recuerdos del pasado en aquel lugar. Ese mismo pozo, dicen los que saben, que tenía más de 30 metros de profundidad. 30 metros de profundidad. No era un manantial de agua que brotaba naturalmente, sino que el agua que allí se filtraba entre medio de las rocas y aún también de la tierra y de los sedimentos rocosos, ¿no?, se formaba un cierto depósito en el lugar, y esto era claro que a este entonces el pozo era tan hondo del que no se podía sacar agua a menos de que se tuviera con qué sacarla. Se necesitaba sogas, recipientes para poder quitar esa agua. Y cuando Jesús y su pequeña compañía de discípulos llegaron a esta bifurcación de la carretera, Jesús, cansado del camino,
se sentó a descansar. Y mientras Jesús estaba allí esperándolos, ¿no?, una samaritana vino hacia el pozo. ¿Por qué? Porque había que ir allí en una cierta distancia fuera de la ciudad, porque aquel lugar estaba a más o menos, dice, de 1 kilómetro. Dijimos que allí estaba la ciudad de Sicar, ¿no?, donde ella posiblemente vivía. En Sicar sí había agua, pero ¿por qué motivo esta mujer se dirigió a las afueras de la ciudad para acercarse a este pozo de Jacob? ¿Sería posiblemente que las mujeres del pueblo la tenían aún también marginada por las razones sexuales y no les dejaban sacar quizás agua del pozo del pueblo? El caso es que llegó allí dispuesta ella a sacar agua y Jesús le pidió que le diera un poco de esa agua. Ella se dio vuelta, ¿no?, observando y sorprendida, le dice a Jesús: yo soy una mujer y además te recuerdo que soy samaritana y tú eres un hombre, además a todo esto eres un hombre judío. ¿Cómo es que me pides agua y que yo te dé de beber? En este relato histórico, ¿no?, aquí Juan también explica, aún también a los lectores griegos, de esta manera el apóstol Juan, que no había absolutamente ningún trato que fuese posible entre los judíos y los samaritanos. Saben, queridos, pocas historias evangélicas nos relatan tan claramente el carácter y la actitud de Jesús. Carácter y actitud de Jesús. Vamos a mirar algunos de estos caracteres y aún también la importancia de Jesús en esta acción. Número 1, nos presenta Jesús la realidad de la humanidad. La realidad de la humanidad. Jesús, como ser humano, dice, siendo Dios, descendió, habitó entre medio de nosotros, tomó forma de hombre, ¿no?, dejando su divinidad, se hizo hombre para habitar entre medio de nosotros. O sea que todas las acciones que tenemos humanamente, Jesús las sufrió. Calor, frío, sed, aún también el maltrato de la inclemencia de los tiempos. Pero en este caso, él dice que sufrió el cansancio. El cansancio. Jesús se cansó. Estaba cansado del viaje, agotado y sediento aún también, y por lo tanto, al lado del pozo, se sienta. Es muy significativo que el apóstol Juan subraya más que los otros evangelistas, ¿no?, la divinidad de Jesucristo, y también subraya de una forma muy importante la intensidad de su humanidad. Tenga presente, ser divino, pero aún también humano. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? Entonces, Juan, el apóstol, no nos presenta una figura celestial, que la figura celestial, podríamos decir, estaba libre de todo cansancio y de la lucha diaria, ¿no?, sino que uno que para quien la vida aún también era un esfuerzo, como lo es quizás para cada uno de nosotros. Nos presenta a Jesús uno más que sabía que podría estar agotado y que tenía que levantarse y seguir adelante. Segundo punto, se presenta a Jesús como aquel que elimina aún también las barreras discriminatorias, ¿no? La enemistad que había entre los judíos y samaritanos era, por supuesto, una historia que venía de mucho tiempo, que se perdía a través de los tiempos. Y, por supuesto, si nos remontáramos 720 años de Cristo, ¿no?, los asirios eran los que habían invadido al reino del norte de Israel y
la capital que había sido invadida era justamente Samaria, de la que tomaba, por supuesto, el nombre de este país. ¿Qué hicieron? Lo conquistaron, lo subyugaron. No era simplemente una cuestión de simples palabras. Había mucha mortandad, había mucho flagelo sobre la ciudad. Recuerden, 720 años antes de Cristo. En esa contienda, judazo-samaritanos, ¿no? Tenían aproximadamente más de 400 años en los días de Jesús, pero quedaba aún un remanente tan vivo y tan activo como siempre. Y de ahí que la samaritana se sorprendiera de que Jesús, un judío, le dirigiera la palabra a ella. Entonces Jesús elimina esa barrera discriminatoria y se acerca a esta mujer samaritana. Tercer punto, otra barrera que Jesús elimina en esta ocasión es que la samaritana era una mujer. Si hubiera sido un hombre, quizás hubiera sido diferente, pero Jesús se junta a hablar con una mujer y le pide agua. Y saben, permítame detenerme un cachito un instante en este lugar. Aquellos que eran los rabinos, los maestros de la época, no tenían absolutamente prohibido hablar con una mujer. Fuera que sea si era de su casa o no de su casa, les estaba prohibido. Un rabino no podía hablar en público, ni siquiera con su mujer. Imagínate, Nahuel, que no puedas hablar en público con tu mujer, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Miren lo que hacían también. Había una generación de rabinos, ¿no? Que eso se los llamaba los acardenalados y sangrantes. Qué nombre, ¿verdad? Acardenalados y sangrantes. Y estos rabinos y fariseos cerraban los ojos cuando ellos iban por la calle para no ver a las mujeres. Y se chocaban entre las paredes y las esquinas y los postes, ¿no? De esa manera cerraban sus ojos para no ver a las mujeres. Para un rabino, el que lo vieran hablando con una mujer en público era ciertamente el fin de su reputación. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pero Jesús rompe esa barrera, no respeta esa barrera, ni porque se tratase de una mujer, ni porque fuera samaritana, y ni porque hubiera nada vergonzoso en su vida. Ningún hombre decente, y mucho menos un rabino, se habría arriesgado de que le vieran en tal compañía, y menos conversando con ella, pero Jesús sí. En esa ocasión rompe, elimina esa barrera, ¿no? Y habla con esta mujer. Para un judío, esto sería una historia alucinante. Aquí estaba el Hijo de Dios, dijimos, cansado, débil y sediento. Aquí estaba el más santo de los hombres, ¿no? Escuchando con simpatía y comprensión una triste historia. Aquí estaba Jesús pasando y aún superando todas las barreras de la raza y las costumbres que eran ortodoxas judías, ¿no? Aquí tenemos el principio, podríamos decir, de la universalidad del Evangelio, que alcanza a todos por igual. ¿Amén? La acción de Jesús hizo a un lado los prejuicios judíos. La conversación con alguien que era samaritano y con una mujer, el prejuicio racial, por supuesto que se intensificaba, ¿no? Por la observación de la mujer. Y Jesús debe haber previsto, por supuesto, esta perplejidad, porque la usó para continuar la conversación. No dijo, me están mirando, me están observando, ¿qué voy a hacer? Y ya he hecho mi sepultura.
en mi vida ministerial. Muchos pueden pensar porque, ¿saben? Hay muchas personas que se preocupan más de lo que dicen los demás de lo que realmente uno es. Pero a Jesús eso no le importó. Más bien, la idea era romper con esos prejuicios. Y aun cuando él tenía esa necesidad física, miren, saquemos una lección de esto. Jesús tenía necesidad física en lo natural, pero luego lo transforma en una necesidad espiritual, porque se convirtió en un tema espiritual el comentario de que debía recibir el don de Dios. La mujer estaba pensando en Jesús como un judío típico y Jesús procedió en esa manera, una base, darle un sentido espiritual. ¿Cómo podemos nosotros transformar algo natural en lo espiritual? ¿No? Una vez hecha esta reseña histórica entre judíos y samaritanos, vamos a volver a Hechos capítulo 8, versículo 5. Hechos 8, 5. Dice así: entonces Felipe descendió de la ciudad a Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo. Predicaba a Cristo. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora vemos a Felipe predicando el Evangelio. Muchos seguían y aún escuchaban atentamente, y las cosas que Felipe decía eran acompañadas por señales, prodigios y milagros, y muchos eran los que seguían y acompañaban a Felipe. Felipe dice que las señales que él hacía eran vistas por todos. Y claro, por supuesto, los espíritus inmundos salían a la sola predicación, ¿verdad? No era que Felipe los iba en busca, sino que al solo predicar los espíritus inmundos salían. Los paralíticos eran levantados, los cojos aún eran sanados. Y como resultado de esta obra en el pueblo, ¿no? Todos escuchaban atentamente a lo que él tenía que decir. Pero allí se encontraba ahora también otro personaje, de la cual se llamaba Simón, un hombre que Simón dice que practicaba la brujería. Y a quien dice que todo el pueblo también conocía. ¿Por qué? Porque tanto de alta o baja categoría era estimado Simón el Mago por su magia. ¿Se imagina? Felipe haciendo prodigios y milagros y al lado de él Simón el Mago, ¿no? De que todo el mundo le conocía. En esta historia, aún relatada bíblicamente, se nos dice que las obras y el mensaje de Felipe eran superiores a las de Simón. Allí en Hechos 8:10, para corroborar esto, lo que estoy mencionando, ¿no? Hechos 8:10 dice: ricos y pobres prestaban atención y decían acerca de Simón el mago: este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Y toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que él realizaba. Estoy leyendo una versión del lenguaje actual, ¿no? Dice, pero llegó Felipe y le arruinó el negocio. Le arruinó el negocio a este mago. Llegó Felipe y anunciando las buenas nuevas, la noticia del reino de Dios, les habló acerca de Jesús, el Mesías, y todos en Samaria le creyeron. ¿Dónde estaba Felipe predicando? En Samaria. Entonces, todos comenzaron a creer. Y así Felipe, dice, bautizó a muchos hombres y mujeres. No solo predicaba, sino también bautizaba. Capítulo 8, versículo 13. También Simón,
creyó en el mensaje de Felipe y Felipe lo bautizó. Ciertamente Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía que no se apartaba de él. Ahora, la diferencia debe haber sido significativa porque ellos, inclusive Simón, dice, todos los que estaban allí, inclusive Simón, creyeron y aún también se bautizaron. O sea que las obras que Felipe hacía en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, eran mucho más significativas las que del mago Simón. Y por supuesto, aquel obrador de milagros estaba atónito cuando veía las señales y las grandes maravillas que se hacían. Del otro lado, ¿no? Aún también Dios se movía poderosamente. Leemos en Hechos capítulo 5, Hechos 5, versículo 12, que aún también por manos de los apóstoles eran hechas muchas maravillas. Acompáñeme, por favor, a Hechos 5, versículo 12. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponía en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún en las ciudades vecinas muchos venían. Aquí hay un acontecimiento. Pedro y Juan y los discípulos también obraban milagros. Y saben, esto no era un acontecimiento planificado, no era un acontecimiento que se prepararon para hacer una gran campaña. A medida que transitaban, predicaban el Evangelio y grandes obras y prodigios y milagros los acompañaban en el obrar. Y aún así, más adelante vemos que viene no solamente el bautismo del agua, sino que el bautismo del Espíritu Santo que era derramado sobre la iglesia del Señor. Viene el derramamiento y el bautismo en el Espíritu Santo. Y saben, este hecho también lo vivió Samaria, una ciudad que era enajenada de los judíos, y los toma por sorpresa a los apóstoles que estaban allí en Jerusalén, y por lo tanto, viendo lo que estaba sucediendo en Samaria y en los alrededores, Pedro y Juan deciden ir a ver e investigar qué era lo que estaba sucediendo. Qué maravilloso momento para los discípulos del Señor ver el obrar de Dios. Así de maravilloso como cuando nosotros también somos partícipes de esas acciones, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien vuelve al camino del Señor, eso nos motiva a seguir predicando, aun cuando las personas aceptan a Jesucristo, y más, que es decir, cuando es acompañado por algún milagro. Qué hermoso, ¿no? Ver esa condición de que un paralítico se levante de su silla de ruedas. Qué importante también ver que quizás alguien que está padeciendo un sufrimiento durante tanto tiempo, la mano de Jesús interviniendo sobre esa persona, restaurándole y trayéndole sanidad y libertad a ese dolor que por años quizás haya tenido. Pedro y Juan investigando, diciendo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nos están acompañando? Y al predicar la palabra, las portentosas obras del Señor que iban delante de ellos. Al mismo modo, allí también estaba Bernabé, un discípulo, ¿no? Que fue enviado a investigar lo que sucedía también en Antioquía, o sea, no solamente en Samaria. Allí estaba sucediendo también en Antioquía, ¿no? El mismo acontecimiento. Y saben, si usted me acompaña en la lectura en Hechos 11, versículo 19, Hechos 11, versículo 19, dice así: después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados.
Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia, a la isla de Chipre y hasta el puerto de Antioquía. Y en todos estos lugares, ¿qué hacían ellos? ¿Se paraban a comer un asado? No. En todos estos lugares, ¿no?, ellos anunciaban las buenas noticias de Jesús solamente a la gente judía. Sin embargo, algunos de Chipre y otros de Cirene fueron a Antioquía. ¿Quién estaba allí? Bernabé, ¿no? Bernabé. Y dice, anunciaron el mensaje del Señor Jesús también a los que no eran judíos, y Dios les dio poder. ¿Qué les dio? Poder. Y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran en Jesús. Hechos 11:22. Los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron allá a Bernabé. E inmediatamente antes de esto, Pedro fue entrevistado sobre la conversión aún también de los gentiles, ¿no? Vemos este acontecimiento, ¿no? Pedro ha sido entrevistado. ¿Qué sucedía con los gentiles? Allí en Hechos 11, 1 al 18. Ahora, el apóstol Pedro, él entiende acerca de la venida del Espíritu Santo cuando interroga al gentil Cornelio, ¿no? Y los suyos que estaban allí, una señal directamente del cielo. ¿Para qué? Para que los gentiles pudieran aceptar y ser miembros activos de la comunidad cristiana. Anteriormente a esto era imposible que sean insertados al pueblo de Dios, era el pueblo judío, pero ahora a un pueblo que no era pueblo iba a ser alcanzado para ser injertado a la vid verdadera, de lo cual vos y yo podemos y somos parte en este reino de Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo viene a nosotros y por lo tanto, de este modo comienza el gran derramamiento del Espíritu Santo para aquellos primeros samaritanos convertidos. Era prueba de igualdad con los creyentes de Jerusalén. Y podemos agregar que esto fue una prueba, por supuesto, tanto para los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿no?, como aún también para los samaritanos. Una inclusión. Ahora, Simón el mago. Volvemos a Simón. Creyó que el cristianismo era esencialmente lo mismo que su magia. Él creyó de esta manera, aun cuando veía que era mucho más poderoso el evangelio que Felipe predicaba. Y cuando él ve que por la imposición de las manos, o sea, imponían las manos los apóstoles y recibían el Espíritu Santo, ¿qué hace Simón? Les ofrece dinero a los discípulos, ¿no?, queriéndole pagar para comprar ese don. ¿Usted ha pagado algo por lo que usted ha recibido de Dios? ¿Verdad que no? No hemos pagado absolutamente nada para alcanzar el don de Dios que es la salvación. Y Simón queriendo pagar para recibir ese don. ¿Saben, hermanos? Esto nos da una lectura en el mundo en que nosotros vivimos. Todo tiene su precio. A todo se le coloca un precio para ser cierto en nuestro mundo que vivimos considerado bajo el soborno, ¿no? Riquezas y materialismo, se le colocan un precio que no es real. Y así estaba Simón diciendo, tengo mucho dinero en mi mano y yo quiero ese poder, quiero esa autoridad. Quería sobornar a los discípulos para que le vendieran y que le dieran ciertamente ese don del Espíritu Santo. Sucede en estos tiempos donde las cosas aumentan todos los días. Usted se pregunta, ¿por qué aumenta? Porque ciertamente la gente está preocupada, porque los precios son colocados en base a la oferta y a la demanda, ¿no? Y si usted quizás cuando comenzó esta pandemia, ¿se recuerda? ¿Qué sucedía? Un frasquito de alcohol, 800 pesos.
Y usted iba a comprar quizás un elemento que no se consigue, un ibuprofeno o alguna cuestión de farmacéutica, y exorbitante los números. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el motivo? Porque justamente aquel que tiene el producto coloca el precio que bien se le parece según la demanda que existe, ¿no? Ahora ya estamos en un estado donde existe un cierto consumo, pero ya equilibrado. Pero en su primer momento todos íbamos en busca del alcohol en gel, ¿no? Y allí estábamos pendientes si encontrábamos o no encontrábamos, ¿no? Y las fábricas llenando sus bolsillos, y menos qué decir con esta famosa vacuna que está en tan tela de juicio, ¿no? De los negociados que llegan a hacer. Todo tiene su precio, ¿no? Y es en el mundo en que nosotros vivimos, mundo de soborno y materialismo. Simón el mago pensó que podía él comprar el poder del Espíritu Santo. Pensó él de esta manera. Pero Pedro, ¿qué hizo? Alto, ¿dónde vas? Con dureza lo enfrenta a Simón, ¿no? Y le dice, hey, la única manera que vos puedas tener este don, primeramente, es que primeramente te arrepientas de tu pecado. Lo segundo le dice, es necesario que pidas perdón a Dios. Y el tercero dice, de esa manera, si pedís perdón a Dios y te arrepentís de tu pecado, de cierto vas a ser lleno del Espíritu Santo. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la salvación, ni el don de Dios, ni tampoco ninguna cantidad de dinero puede quitar el perdón de los pecados, como quizás la Iglesia Católica por mucho tiempo a través de las indulgencias vendía una indulgencia para ser perdonado de los pecados y ser exonerado de los pecados. No se puede comprar el poder de Dios. ¿Escuchó bien, hermano? No se puede comprar con dinero el poder de Dios. Solamente se obtiene el poder de Dios a través del arrepentimiento y la fe que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y agradezca a Dios, porque eso es un regalo que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces la respuesta de Pedro, contundente, mire, vamos a dar lectura, ¿no?, a este pasaje. Hechos 8:20, sé que usted tiene frío, pero bueno, con su dedito frío, de vuelta a la hoja. ¿Sí? Hechos 8:20, leemos en la lectura que dice así. Entonces Pedro le dijo a Simón el mago, ¿qué le dijo? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pero Pedro dice la versión, escuche esta versión del lenguaje sencillo. El versículo de 8:20 me impactó cuando lo leí, ¿no? Ahora, en una forma expresiva, vamos a colocarle énfasis a lo que decía el apóstol Pedro, ¿no? En la versión de lenguaje sencilla lo traduce de esta manera. Pero Pedro le respondió, vete al infierno con todo tu dinero y aún más, dice, lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. ¿Qué hay si usted le dice a una persona, vete al infierno? De esa forma eufórica, Pedro toma esta respuesta, ¿no?, y determinante. Pedro había captado la actitud de Simón. ¿Qué vio el apóstol Pedro en Simón? Pedro ve en él un corazón perverso, ve en él una condición de cadenas espirituales que lo tenían atormentado. Y por eso allí en Hechos 8:21, un poquito más adelante, usted lee, dice, tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas, ¿no? Y la versión Reina Valera de este versículos 8:21, Hechos 8:21, dice así. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón
dice, no es recto delante de Dios. ¿Qué no es acaso que solamente Dios mira el corazón? ¿Cómo es que Pedro vio esta condición? Un verdadero hijo de Dios también aprende a observar cómo está el corazón. ¿Usted sabe cómo está su corazón? ¿Usted mismo sabe cómo está su corazón delante de Dios? Pedro vio en Simón la condición por medio del Espíritu Santo. Interesante, hermanos, porque algunas personas dicen, ay, hermano, no hay problema, lo que yo haga, Dios mira el corazón. Pero si usted está afinado con Dios, usted aprende a distinguir quién está con Dios y quién no lo está. Pedro vio la condición del corazón de Simón y claramente dice, no tienes absolutamente parte con nosotros, pues las intenciones que están en tu corazón no son buenas. Y de aquí que muchos intentan engañar a Dios, ¿verdad? Pero Dios que mira las intenciones. Dios mira las intenciones. Por lo tanto, esta aguda condenación fue, por supuesto, de un temperamento fuerte. ¿Por qué? Porque lo estaba llamando a Simón al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que si él se arrepentía, el Señor también lo perdonara. Entonces le dice, tu dinero perezca contigo. La propuesta de Simón de comprar la habilidad y aún también para dispensar el poder del Espíritu Santo era un pecado evidente que estaba allí delante de los ojos y era tan sutil, ¿no? Tan sutil que él deseaba ese poder, el poder de Dios ¿para qué? Para utilizarlos para sus fines egoístas. ¿Saben que hay muchas personas que se llegan al Evangelio para sus fines egoístas? Personas que vienen a la iglesia para robar dinero, personas que vienen a la iglesia para encontrar la novia que no encuentran fuera, personas que vienen con intenciones secundarias a la iglesia para ver a quién pueden seducir. ¿Cuáles son las intenciones? Intenciones egoístas que aún también de esa manera como lobos querer quitar. Y mire, estaría toda la noche para contarles de los acontecimientos y cosas que suceden en las iglesias. Pero saben, allí estaba Pedro lleno del poder del Espíritu Santo y de esa manera miraba la condición del corazón. Ahora, aquí comienza la palabra a través de Simón el Mago, ¿no? Lo que es el título de esta prédica, la palabra simonía, ¿no? Simonía. ¿Qué es simonía? Es nada más y nada menos que el pecado de comprar y vender cargos de oficios que tienen que ver con la influencia eclesiástica, ¿no? Simonía. Vender o comprar cargos u oficios. ¿Saben? El mundo cristiano está lleno de pastores que regalan ministerios. Y eso también es una simonía. ¿Entienden? ¿Por qué? A ver, al ministro de alabanza, ¿no? Necesita alguien que le dé apoyo. ¿Y qué hacemos? Buscamos el que nos parece más acomodado y dice, bueno, ahí vas a estar. Y estamos regalando un ministerio, cuando un ministerio tiene que tener un llamado de parte de Dios. Y podríamos explicar muchas otras tantas cosas. O no hay pastor. Bueno, vamos a buscar cualquier persona para que haga la función de pastor. Eso es también simonía, ¿verdad? Vender una acción, un oficio religioso cuando tiene un fundamento sacerdotal, está preparado para ese y debe cumplir con esa función. Hermanos en el Señor, los comedidos en la iglesia del Señor no funcionan. Y estamos llenos. Negociar las cosas que son del Espíritu Santo para hacer que no tengan esa validez como tal y rebajarlas donde Dios nunca va a estar interesado en poder acompañar una obra que es de la carne, cuando todas las acciones de la iglesia son espirituales. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces,
allí estaba Simón, queriendo comprar. Ahora la pregunta es, Simón, habiendo creído y siendo bautizado, ¿fue salvo? Interesante esta pregunta, ¿no? ¿Fue salvo Simón el mago? Dice que él creyó, fue bautizado, pero hubo un tajante rechazo de parte del apóstol Pedro, y que esto también deja una duda, ¿no?, en cuanto a la posición de Simón delante de Dios. ¿Saben? Los escritos más anteriores en la historia de la Iglesia lo continúan considerando a Simón el mago como el padre de las herejías, A pesar de que había un genuino y aparente arrepentimiento que hizo a Pedro. ¿Por qué? Porque él le pide, dice, por favor, dice, oren a Dios para que todo lo que me están diciendo no ocurra, ¿no? Y Simón de esa manera llegó a ser conocido luego por la tradición cristiana como un hereje y enemigo aún también del cristianismo. Posiblemente para aquellos que estudian, ¿no?, la condición del corazón de Simón basado en el soborno, en los malos pensamientos, la amargura que tenía dentro de sí mismo, eran parte de su esclavitud espiritual. Vuelvo a recalcar, soborno, malos pensamientos, la amargura que tenía interiormente lo hacían esclavo espiritual. ¿Qué dice Romanos 6:16? Dice, en esta versión del lenguaje sencillo, no lo busque, yo se lo leo, dice, ustedes saben que siempre que obedecen ustedes a una persona, llegan a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Dos posiciones, ¿no? Si obedeces a una persona que te domina, vas a ser esclavo de esa persona. Y de esa manera vas a servir al pecado, y el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Bien. Ahora, si nosotros obedecemos a Dios, ¿qué vamos a recibir? El perdón de Dios. Y por lo tanto, la verdadera libertad con que Cristo nos hace libre. De esta manera, Pedro ve la condición y dice, estás en esclavitud espiritual. Aun cuando alguien pueda decir lo contrario, aun cuando dice te prometan libertad, pero estás esclavo porque estás en la corrupción, porque te condenás en lo que haces, en el soborno, en el pensamiento, en la maldad estás. Y ¿sabés qué? Allí entra también el pasaje, podríamos aplicar el pasaje de Segunda de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 19, cuando dice, les prometen libertad y ellos mismos, dice, son esclavos de corrupción. Dice, ¿por qué? Porque el que es vencido por alguno, dice, es hecho esclavo de aquel que lo venció. Traduzco esto. Para un creyente que ha creído, que se ha bautizado y que ahora desea caminar con el Señor, debemos preguntarnos, mis amados hermanos, ¿dónde está inclinado tu corazón? ¿Quién es tu amo? ¿Quién gobierna tus pensamientos? Hay preguntas para hacernos en el camino del Señor, ¿no? ¿Quién es tu amo? Porque puede ser que tu corazón esté inclinado hacia un costado que no sea Dios. ¿Quién es tu amo? ¿A qué se inclina tu corazón? Preguntarte, ¿existen pensamientos egoístas? ¿Eres envidioso? ¿No puedes dejar de hacer lo malo? Preguntas, ¿no? ¿Piensas que todo puede solucionarse con dinero? Y vaya que hay personas que así lo hacen, ¿no? Porque aún hay creyentes cristianos que cuando se le hacen una multa, el policía se le acerca, ¿no? Y rápidamente, no me di cuenta, perdoname, ¿sabés qué? Me pasé en rojo. A ver, ¿cómo podemos arreglar? ¿Qué tenés que arreglar? Lo único que tenés que hacer es pagar la multa. Cabezón. Es así.
Lo único que tenés que hacer es pagar la multa, ¿no? ¿Saben? En los países europeos no se permite sobornar a ningún personal de autoridad, porque rápidamente la autoridad te saca el carnet, y no solamente te saca el carnet de conducir, sino que también te lleva preso. ¿Verdad? ¿Qué nos pasa a nosotros, no? Si sabemos que estamos en un acto contrario a las leyes están establecidas para colocar corrección, ¿no? Y si usted camina bien, no tenga problema de las leyes, más bien cúmplalas, y usted va a ser un fehaciente cristiano que con honra a Dios podrá levantar su frente: Señor, he cumplido con las leyes de los hombres, pero aún también cumplo con tu ley. Amén. ¿Me están escuchando? Se me pusieron serios. Bueno, sigamos. Entonces, pensá, mi querido, piense, mi hermano, ¿es usted envidioso? ¿No puede dejar de hacer lo malo? ¿Piensa que usted puede solucionar todo pagando, sobornando? Y otra pregunta, ¿no puede usted dejar de pecar? Usted dice: pastor, ¿los cristianos? Sí, los cristianos. Los cristianos. Y no quisiera entrar en tema. Otra pregunta que debemos hacernos: ¿despreciamos la gracia salvadora o el señorío de Cristo cuando Dios nos habla? Decimos: yo ya lo sé. A mí me pone de la cabeza cuando alguien me dice: ya sé, no sabe nada. Ya sé, esto ya lo pasé, ya lo hice, lo vi, estoy acá. Desprecian la gracia salvadora del señorío de Cristo. Y saben, estos son nada más ni nada menos síntomas que uno está en esclavitud, como lo estaba Simón el mago. A Simón el mago se le fue dicho por medio del apóstol Pedro: Simón, lo que necesitas es arrepentirte, pues estás en maldad. Y ruega a Dios, no le dijo: yo voy a rogar por ti, sino que le dijo: ruega a Dios que quizás te sea perdonado. O sea, lo que tenía que hacer él era confesar delante de Dios su pecado para que sea librado y sea quitado de esa hiel de amargura y de esa prisión de maldad en la que él estaba. Hermanos, no podemos intercambiar. Hay personas que dicen: ay, pastor, ore por mí, que estoy mal. Pastor, ayúdeme, haga esto, haga lo otro. Pero cuando usted le dice la verdad: no, yo estoy bien. No me venga con esas cosas. No, pastor, no se meta en mi vida. Es que no queremos meternos en su vida, más bien llevarlo, porque así como Pedro vio el corazón de Simón, también el Espíritu Santo trae a conocimiento y a discernimiento y saca a la luz y manifiesta las intenciones del corazón. Mis amados, con Dios no podemos jugar, con Dios no podemos mentir. Nuestra vida está totalmente expuesta ante la presencia del Señor. Entonces Pedro le dice: Simón, es arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué es? Cambio de actitud, un giro de 180 grados, es reconocer nuestros errores, dejar de hacer lo malo, abandonar el pecado. Esto es arrepentimiento, cambiar de la naturaleza, cambiar la amargura por el gozo de Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es decirle a Dios: he pecado y estoy arrepentido del mal que hay en mí. Por favor, los músicos, si quieren pasar. Saben, para finalizar, Dios no tiene problema con tu persona. No, absolutamente. Saben, así como Jesús superó las diferentes barreras con la mujer samaritana, así lo hará también contigo, aun cuando seas un vil pecador.
está solamente en ti, en tu persona, decirle al Señor como lo hizo aquella mujer samaritana que le dijo, Jesús le pidió, dice, dame de beber esa agua, y Jesús le dijo, del agua que yo te voy a dar, nunca más tendrás sed. Y la mujer le responde, dame de esa agua para que nunca más tenga sed y pueda tener esa agua para vida eterna y no tenga nunca sed jamás. Que seas como el corazón de esa mujer que tuvo ese encuentro con Jesús y arrepentida, aun cuando era echada fuera de la ciudad, pudo encontrar en Jesús el perdón. Pudo encontrar en Jesús la vida que ella necesitaba. El mismo Dios que actuó en los tiempos de la iglesia primitiva a través de los apóstoles es el mismo Dios que vos y yo tenemos. Y el mismo poder es el mismo poder restaurador de la palabra del Señor, que no ha cambiado porque la palabra permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Ponte sobre tus pies en esta noche. Y con tu rostro inclinado puedas decirle, Señor, te necesito. Yo sé que he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Haz de mí un vaso que honre tu presencia. Haz de mí, Señor, un vaso útil para que, Señor, pueda transitar honrándote a ti. Levante su voz en oración al Padre, y si usted realmente necesita arrepentirse, dígale, Señor, yo quiero, deseo, entrego, me arrepiento, Señor, cambio de actitud. Dejo la amargura de lado, Señor, para recibir el gozo de tu presencia. Abandono, Señor, y cambio mi naturaleza, porque estoy arrepentido del mal que he hecho. Una vez más, dígaselo al Señor. Y el Señor que escucha será fiel y amplio en perdonar. Te adoramos, Jesús, y te alabamos, Señor, y te agradecemos en esta noche, porque tú, Señor, eres un Dios eterno, un Dios vivo, un Dios que eres grande, poderoso y digno de ser exaltado en todo tiempo. Te adoramos, Señor Jesús, y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén y amén. Aleluya. Sí, Señor. Sigue obrando, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Padre, tú conoces los corazones, las intenciones del corazón. Sí, Jesús. Venimos ante ti, Señor, en esta noche, entregándote nuestro corazón, Padre, para que tú nos examines, Señor. Oh sí, Jesús. He venido ante ti con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. Tú nos conoces, Señor. He venido ante ti porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme. Solo tú eres Dios. Tú eres más grande. Eres más grande que los problemas.
Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Padre, cambia nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Jesús. Venimos ante ti, Señor, en esta noche, para que tú, Señor, renueves, Señor, nuestro corazón, Jesús. Oh, sí, Jesús. Ayúdanos, Señor. He venido ante ti con mi corazón, Señor, con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. He venido ante ti, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme, solo tú eres Dios. Eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Sí, Señor. Tú disciernes, Señor, las intenciones del corazón, Padre. Por eso venimos a ti, Señor, con un corazón sincero en esta noche, Padre, para que tú, Señor, endereces nuestros pasos, Jesús. Oh, sí, Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a cumplir, Señor, con la gran comisión que tú nos has dado, Señor. Oh, sí, Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Padre. Tú conoces, Señor, a los verdaderos adoradores, Señor. Tú conoces, Señor, a los verdaderos discípulos, Señor. Que podamos, Señor, volvernos a ti, Señor, arrepentirnos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Oh, sí, Jesús. Bendito eres tú, Señor. Vamos a decirlo una vez más. He venido ante ti, Señor. Oh, sí, Jesús. He venido ante ti. Sí, Señor. Con el corazón en mano. Te adoramos. Como ofrenda de amor, solo para ti. Oh, sí, Señor, he venido ante ti, Señor. He venido ante ti. Te adoramos. Porque tú eres mi Padre. Solo tú, Señor, solo tú puedes sanarme, solo tú eres Dios. Tú eres más grande
Eres más grande que los problemas. Tú eres más grande que la enfermedad. Tú eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Sí, Señor, tú eres más grande, Señor, que cualquier dificultad, Señor. Tú eres más grande, Señor. Oh, Señor, tú conoces, Señor, a tu pueblo. Tú guardas a tu pueblo, Señor. Oh, sí, Jesús, tú cuidas a tu pueblo, Padre. Tú eres más grande, Señor, que cualquier problema. Tú eres más grande, Señor, que cualquier cosa quiera levantarse contra tu iglesia, Señor. Tú eres más grande, Señor. Tú eres poderoso, tú eres el buen pastor, Señor. El que cuida a sus ovejas, el que cuida a sus hijos, Señor. Tú eres más grande, Señor. Tú te encargarás del impío, Señor, en su tiempo, Señor. Tú eres poderoso, eres grande, Jesús. En ti confiamos, Señor. Tú eres más grande, Señor, que cualquier problema, Señor. Tú eres más grande, Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Oh, sí, Jesús. Vamos a decirlo una vez más. Tú eres más grande, Señor. Eres más grande que los problemas. Sí, Señor. Tú eres más grande que la enfermedad. Tú eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Sí, Señor, tú eres más grande, Jesús, que cualquier circunstancia, Señor. Tú, Señor, conoces nuestros corazones, Señor. Tú eres, Señor, el que sustentas a tu iglesia. Tú eres, Señor, el que guardas a tu ungido, Señor. Eres tú, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Padre amado. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Digno eres de gloria, Señor. Te adoramos, te bendecimos en esta tarde. Dale un fuerte aplauso, iglesia, en esta tarde. Nuestro Rey de Reyes. Sí, Señor, te amamos. Gracias, amado Rey. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos. Damos gracias al Señor por esta nueva reunión. Bendecimos a los hermanos aquí presentes, a los hermanos que nos siguen por internet. Dios les bendiga y hasta la próxima reunión. Bendiciones. Ok, van a pasar los hermanos a recoger las ofrendas, los diezmos. Damos gracias al Señor. Bendiciones.